Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor y vamos a finalizar con Santiago. Les invito a que busquen Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Si ustedes lo recuerdan, este domingo anterior no, porque tuvimos Santa Cena, pero el otro domingo sí, estuvimos viendo la epístola de Santiago, el medio hermano de Jesús, porque tiene que ver con lo que estamos predicando acerca del ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra, de Hechos. Y vamos a abordar Hechos capítulo 15, pero antes vamos a ver quién es Santiago, porque en Hechos capítulo 15 tiene una participación muy activa en esa asamblea que hay en Hechos 15, el hermano de Jesús. Y estuvimos conociendo un poco su pensamiento, los puntos, lo que él creía del Evangelio de Cristo, el Evangelio de aquel que fue su hermano y que a su vez él se presenta como que él es el siervo del Señor Jesucristo, esclavo del Señor Jesucristo. Y vamos a leer los versículos 2 al 4 y ya vamos a finalizar con esta carta porque vamos a estar viendo las implicaciones que tiene esta epístola. Dice versículo 2: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Tal vez ustedes estarán pensando, bueno, vamos a hablar de las pruebas, o vamos a hablar de la fe. Y bueno, sí, por supuesto que vamos a hablar de eso, pero como el domingo anterior, el antedomingo, cuando comenzamos a considerar el contexto de esta epístola de Santiago, el medio hermano de Jesús, comenzamos a ver la fe que obra, la fe que obra. Es esa fe que Dios pone en el cristiano cuando es salvado por la gracia del Señor, y es una fe que demuestra que es un hijo de Dios, demuestra que ha sido salvado, demuestra que hay cambios, demuestra que hay una nueva criatura verdaderamente. Y deseo que podamos finalizar para tener un panorama de este siervo del Señor y que podamos amar esta epístola y atesorarla como un valioso tesoro que nos va a ser útil para toda nuestra vida cristiana, para toda nuestra vida cristiana. La epístola de Santiago es una epístola que una y otra vez tenemos que volver para recordar la fe práctica, cómo vivirla, cómo vive el cristiano, para que nosotros también podamos medir la legitimidad de nuestra fe y si es que estamos en Cristo firmes y arraigados en Él. Por eso vamos a finalizar con Santiago y cómo podemos o cómo respondemos ante los problemas que surgen en la vida cristiana. Cómo respondemos ante los problemas que hay, las pruebas que hay, que afrontamos cada día. En nuestro caminar cristiano vamos a afrontar muchas pruebas, muchos problemas. Las estamos afrontando en el día de hoy. La vamos a afrontar particularmente, individualmente, y como iglesia vamos a afrontar problemas y muchas pruebas también. Acá las estaban afrontando. Cuando ustedes leen las cartas de Pablo, son todos problemas que había en la iglesia. Y en Hechos 15 van a tratar un problema en la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, hay muchos problemas, porque somos pecadores que el Señor está transformando, regenerando. Cuando nosotros y los hermanos ahora pronto van a contraer matrimonio, Franco y Anto, y se van a casar dos pecadores. Son dos pecadores que se van a unir en un matrimonio, pero van a tener sus conflictos y sus problemas, pero los podemos tener con Cristo o sin Cristo. Y nosotros, como hijos de Dios, queremos llevarlo adelante, por supuesto, con Cristo. Y Santiago nos ayuda muchísimo en eso, porque el bosquejo de su escrito es muy útil para ayudarnos cuando estamos pasando diversas pruebas. Cuando en el versículo 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cuándo una prueba puede traer gozo? Lo que yo pienso es que me trae aflicción. Lo que pienso es que me trae dolor, me trae preocupación. Sin embargo, acá nos invita a que podamos abordar las pruebas con gozo. ¿Se acuerdan cómo finaliza el versículo 1 de Santiago? Del capítulo 1.
Santiago dice saludos. Y el texto original ahí es tener gozo. El saludo era estar gozoso, tener gozo. Y así se saludaban los hermanos. Y ahí arranca el versículo 2, hablando ya del gozo que hay que tener en las pruebas. Y cuando nosotros vemos, y lo vamos a ver bajo 4 encabezados, considerar rápidamente el contenido de esta epístola de Santiago, para que podamos tener sabiduría práctica al momento de pasar por diversas pruebas, como también debieron pasarlo los cristianos del primer siglo. La epístola de Santiago comienza hablando de las pruebas y finaliza hablando de la libertad del cristiano. Y entonces lo vamos a dividir en 4 encabezados. El primero va a ser la religión verdadera. El segundo, lo que Santiago nos habla, es la fe verdadera, luego la sabiduría verdadera y luego la piedad verdadera. En todo ese trayecto, como cristianos, nosotros vamos a necesitar estos elementos. Cómo vivir la religión, cómo vivir la fe verdadera, cómo ver la sabiduría que viene de lo alto, que la necesitamos al momento de las pruebas, y cómo vivir nuestra libertad cristiana. Entonces, empecemos en primer lugar con la religión verdadera. La religión es, en primer término, la relación entre el hombre y Dios. Y esto está condensado en el capítulo 1. En el capítulo 1 nos muestra Santiago cómo es vivir verdaderamente la religión cristiana. Si ustedes después lo leen, se van a dar cuenta. Los paganos muchas veces pensaban que la religión era algo que tenía muy poco efecto en las relaciones entre los hombres, que la religión no tenía un efecto fuerte en cómo yo trato con mi hermano. Y entonces pensaban que la religión no sirve para las relaciones mutuas. Sin embargo, Santiago dice todo lo contrario. Nos muestra acá, y también como cuando vemos el panorama del Antiguo Testamento, claramente enseña que el que ama a Dios tiene que amar también a su prójimo como a sí mismo. Entonces quiere decir que la religión sí me ayuda a la relación con mi hermano. Cuando paso por pruebas, cuando paso por problemas, me ayuda a tener un pensamiento acerca de lo que Dios dice, cómo yo tengo que actuar con mi hermano. Entonces Santiago empieza exponiendo eso. Santiago también nos recuerda que el cristiano también debe estar sabiendo esto. Miren el versículo 27 del capítulo 1. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces quiere decir que la religión sí es útil para la relación entre los hijos de Dios. La necesitamos. No está separada la religión con la relación que yo tengo que tener entre los hermanos. Está todo unido. Nosotros vemos en primer lugar que el cristianismo no ha de ceder a la tentación ni perder su fe en tiempos de prueba. Eso es lo que Santiago nos está intentando decir en el capítulo 1. No tiene que ceder ni perder la esperanza en tiempos de prueba. Las pruebas ofrecen una oportunidad para el desarrollo de la paciencia y de la constancia. Eso es lo que Santiago está queriéndoles decir. Las pruebas ofrecen una oportunidad para el desarrollo de la paciencia y la constancia. Por eso tenemos que hallarnos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y eso es lo que está queriendo explicarle acá en su argumento Santiago. Es buena la prueba, porque se desarrolla mi paciencia, se desarrolla mi constancia como cristiano. Es ahí en el momento que veo cómo me ayuda la fe. En el momento de la prueba, muchas veces, hermanos, tendemos a estar siendo debilitados y alejarnos de las cosas espirituales. En el momento de la prueba, tal vez decimos, bueno, Señor, ya no podés hacer más nada. Y ya no queremos leer más las Escrituras, no quiero estar más con los hermanos, no quiero que me visite el pastor, no quiero cantar, no quiero hacer más nada, hasta no solucionar esto. Y es un error, es un error. Lo que tenemos que hacer en ese momento es acercarnos más a Dios, pedirle al Señor sabiduría,
acercarnos más a Él, porque Dios provee la sabiduría necesaria para la prueba, así como también promete una recompensa cuando el creyente supera las pruebas. Tenemos que saber, hermanos, que cuando estamos en pruebas, tenemos que pensar en la recompensa que va a venir si supero esa prueba. Y eso me alienta, eso me estimula, porque yo quiero la recompensa del Señor. En segundo término, lo que Santiago dice acá en el capítulo 1, vemos que el cristiano no ha de dejarse engañar por lo que el mundo considera valor. Lo que el mundo considera valor, tal vez no es valor para los hijos de Dios. Lo que el mundo considera o las riquezas no son de tanta importancia como el mundo proclama. ¿Por qué? Porque Santiago va a decir ahí que todos los tesoros de la vida son pasajeros. Todo lo que podés anhelar, todo lo que querés tener, todo es pasajero, un día se va a terminar. Todo lo que nosotros ponemos nuestra fuerza, trabajo, esperanza, dinero, en lugares o en edificios, todo se va a terminar. Hermanos, todo esto es sangre y carne. Este edificio es sangre y carne, esto es sangre y carne, esto es sangre y carne, esto que estamos grabando es sangre y carne. Nada es eterno, Dios es eterno. Y tenemos que poner nuestra esperanza en las riquezas del Señor. Y lo otro, en el último término, miren ahí Santiago capítulo 1, versículo 22, y lo recordamos aquel domingo que vimos esta epístola: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. El cristiano no solamente tiene que escuchar la palabra de Dios, sino también tiene que hacerla. Una persona puede considerarse muy religiosa, pero si no lleva a la práctica lo que la palabra de Dios dice, se está engañando a sí misma. Eso es lo que dice Santiago. Yo puedo ser muy religioso delante de ustedes, pero si no llevo a la práctica afuera o entre mi familia o entre mis hermanos lo que es vivir esa religión, me engaño a mí mismo. Y pone el ejemplo de lo que hicimos hoy nosotros en esta mañana. Nos miramos al espejo, todos nos miramos al espejo, ¿no? Y vimos, ¿se acuerdan lo que vieron en el espejo? Bueno, algunos dicen, sí, ni me quiero ni acordar lo que vi en el espejo. Pero ya me olvidé de eso. Y es lo que Santiago está diciendo, no seamos semejantes a eso, que nos olvidamos rápidamente. El segundo término que Santiago expone ahí en el capítulo 2 es la fe verdadera. Eso es lo que nos quiere hablar también. Y es muy fácil pensar que la fe es algo separado de las obras. Por ejemplo, una persona puede profesar tener fe y con todo esto mostrar una preferencia que halaga al rico y desprecia al pobre. Santiago lo va a tratar eso también ahí. Hace diferencia de personas. Esto demuestra falta de amor. Porque Santiago ahí también va a estar insistiendo que para Dios la única fe es la que se muestra por sus buenas obras. Por sus buenas obras. O sea, las obras buenas son indispensables. Además, Santiago se atreve a decir que el hombre se justifica por las obras. Miren lo que dice Santiago 2:14. Nosotros ya dejamos establecido que somos salvos por la gracia del Señor y que Santiago también sabe de esto y está de acuerdo por esto. Pero dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actúa
juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin las obras está muerta. Pero noten que dice el versículo 24, lo que dice ahí, no solo por la fe, no solo por la fe. Lo que está diciendo acá y es que una persona no demuestra ser justa, no demuestra ser justa. Una persona no demuestra ser justa por una mera profesión de fe o por tener una fe que permanezca sola sin producir buena obra. Yo un día hice una decisión de fe, punto. Hice una oración de fe. Ya con eso ya soy cristiano. Tenés que demostrar en tu vida que sos cristiano, que vivís en santidad, que amás a Dios, que amás a tus hermanos, que amás la iglesia, que amás lo que Dios ama y dio su vida por ella, en definitiva o en resumen. O sea, las obras, y Santiago acá lo insiste. Santiago insiste que para Dios la única fe es la que se muestra por sus buenas obras. O sea, las obras buenas son indispensables. Y además Santiago se atreve a decir que el hombre se justifica por las obras. Pero la validez de la profesión de un individuo es evidente a las otras personas solo por lo que hace. Solo por lo que hace. Ninguna de nuestras obras es digna de justificación final ante los ojos de Dios, por supuesto. Solo el mérito de Cristo sirve para este tipo de justificación. Pero esta declaración que dice acá Santiago, de justicia ante sus ojos, la única manera en que podemos ser declarados justos, dice acá el texto, es también confiar solo en Cristo. De la misma manera que Pablo lo demostró, de la misma manera que Pablo lo dijo hablando de la justificación por medio de la fe. Demostró que confiar en las obras propias de cada uno es mortal, es mortal. Yo no puedo confiar en mi propia obra para ser salvo. La salvación viene por obra y gracia de aquel que dio su vida por nosotros, por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros en la salvación lo único que ponemos es el pecado, es nuestra vida muerta delante de Él. Y así Santiago enseña que descansar en la fe vacía o muerta es mortal, es mortal. Y acá hay algo importante, iglesia, que debemos saber, de un viejo mal que podemos caer, y que era lo que estaba cayendo la iglesia cuando después van a tratar ese tema en Hechos capítulo 15, también ahí en Jerusalén, y acá cuando Santiago les habla a las iglesias en esta carta circular, para circular en todas las iglesias, y lo que Pablo les va a hablar en los Gálatas. Hay un viejo mal. Creer que somos justificados por vuestras buenas obras aparte de la fe. Si yo creo que yo soy justificado por mis buenas obras aparte de la fe, entonces estoy cayendo en el legalismo. Si yo creo que mis obras me van a salvar, yo voy a vivir un cristiano siendo un cristiano legalista. Voy a buscar que todos hagan cosas para agradar a Dios y para agradarme a mí, para agradar a otros. Necesito obras, necesito que muestres qué haces. Y es peligroso porque podemos caer en el legalismo, pero también hay otro viejo mal que acá Santiago lo trata y Pablo lo va a tratar en Gálatas, que es creer que somos justificados por un tipo de fe que no produce obras. Yo solo creí en Cristo para salvación. Punto. Ya soy salvo, ya me voy al cielo, Dios me ama y no tengo que demostrar mis obras a los hermanos. No tengo que asistir a la iglesia, no tengo que ayudar a otros, no tengo que predicar el evangelio, no tengo que hacer discípulos. Y esa es una vieja herejía que se llama antinomianismo.
Y uno dirá, ¿qué es antinomianismo? Bueno, el antinomianismo, según el diccionario del mundo hispano, son dos palabras en griego. Anti es en contra de y nomos es ley. Entonces quiere decir que esa palabra significa ir en contra de la ley, ir en contra de lo que Dios dice, ir en contra de la ley de Dios. Un término teológico que no se encuentra en las Escrituras, por supuesto, pero se refiere a la opinión de que la ley moral del Antiguo Testamento no se aplica a los creyentes que están bajo la gracia. Por ejemplo, los mandamientos no son para este tiempo, fueron para el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Vieron cuando en esos programas de preguntas y respuestas dicen hay un error y apretan ¡can! Bueno, cuando yo pienso que los mandamientos del Señor son antiguos, son para el antiguo pacto y no para este, ¡can! Error. Para nosotros son también. Es la ley de Dios, es lo que nos convence de pecado. Es donde se manifiesta que nosotros necesitamos la gracia. Y en ningún momento Jesús fue un antinomiano que dijo que la ley no era, sino que Él vino a hacer cumplir efectivamente la ley. Y así lo hicieron los discípulos y los apóstoles. Muchas veces se ha comentado que Santiago enseña la justificación por las obras contra la enseñanza de Pablo, que el hombre es justificado por la fe. Y esto, hermanos, es sencillamente falso, falso. Aún Martín Lutero tuvo algo con la carta de Santiago, donde él se equivoca. Pero claramente vemos una unidad acá de lo que hablan ambos, tanto de la fe por obras como la justicia por medio de la fe, como el hombre justificado. Y vamos a hablar el próximo mensaje de Gálatas. Y ambos, tanto Pablo como Santiago, creyeron y enseñaron que el hombre es salvo por la fe y que la verdadera fe siempre se manifiesta en buenas obras, siempre. Pablo acentuó la justificación por la fe precisamente porque él está escribiendo a los que procuran salvarse por sus buenas obras. En Gálatas él lo va a exponer eso. Había personas que decían, nosotros seguimos a Abraham, ya somos salvados. Y él lo va a exponer, el tema de las obras. Son justificados por medio de la fe, por medio de la gracia del Señor. Y Santiago escribiendo a personas que no estaban viviendo como cristianos. Por eso es importante ver el contexto. Santiago escribe para un grupo de personas que en Gálatas Pablo no está apuntando, apunta para otro grupo de personas. Por eso tiene que tratar distintos temas diferentes. Algunos que creían que eran salvos solamente por la gracia de Dios y no necesitaban las obras, y otros que decían, no necesitamos las obras, solamente necesitamos la gracia. Entonces, ambos estaban equivocados en ese pensamiento y había que corregirlo. Y nosotros vemos acá también que los dos énfasis son necesarios. Tanto la fe como las obras son importantes para el cristiano. Hermanos, nosotros tenemos que saber que tanto la fe como las obras son importantes para el cristiano. En otro término también tenemos la sabiduría verdadera. Santiago nos va a hablar acá en el capítulo 3. La sabiduría verdadera consiste en el conocimiento aplicado a su buen uso. Si yo tengo que ser un buen cristiano, que necesita mostrar su fe por medio de las obras, un hombre salvado por la gracia de Dios, ¿cómo utilizo eso en medio de mis hermanos? Y Santiago acá lo empieza a abordar, porque dice, para hacer eso, para que vos actúes con tus obras, necesitas sabiduría del Señor. Necesitas pedirle a Dios sabiduría. Y es claro que Santiago desea que el cristiano pueda llevar a la práctica en su vida la verdad del Evangelio. Y van a notar ahí que su deseo es que se deje ver las buenas obras. En lo que está ahora diciendo Santiago acá es, mostrá tus obras, pero ¿cómo? Noten ahí Santiago capítulo 3, acompáñenme, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus buenas obras en mansedumbre, en sabiduría? Yo puedo saber lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo saber lo que la Escritura dice
para mis hermanos. Pero tal vez me puede faltar sabiduría. Y tal vez mucho más me puede faltar mansedumbre. Si me faltan estas cosas, hermanos, voy a comunicar algo indebidamente que tal vez puedo llegar a pecar. Voy a ser un hostil. Voy a ser alguien que en vez de decirle algo con amor a un hermano, lo voy a agarrar y lo voy a lastimar. Lo voy a herir. Santiago dice, demuestren la fe por sus buenas obras en este contexto. Pidan sabiduría a Dios y sean mansos. Muestren esa sabiduría en mansedumbre. En mansedumbre. Y una buena parte, y nosotros vemos acá que la marca de la sabiduría es un espíritu manso y humilde. Cuando un hermano, el Señor le da sabiduría, lo capacita en el carácter. Acuérdense que esto es carácter. El Señor transforma nuestro carácter y está trabajando en nuestro carácter. Lo hace manso y humilde. Así como la arrogancia y la necedad van de la mano, lo mismo sucede con la humildad y la sabiduría. La arrogancia y la necedad van así, juntas. Como dos amiguitos saltando, arrogancia y necedad. Y acá Santiago está diciendo que la humildad y la sabiduría van de la mano, como dos amigos. Están unidos, no se pueden separar. Y una buena parte de la sabiduría descansa en poder controlar la lengua. Lo va a tratar acá Pablo. Dice el poder de la lengua. Hermanos, cómo Dios tiene que trabajar en eso, ¿no? En controlar la sin hueso, que le dicen. Tan difícil. Y esto no es cosa fácil. Y como somos puestos a pruebas muchas veces en nuestro hablar, ¿no es cierto? A veces nos tienen que frenar y decir, vamos a tal lado, no abras la boca. No digas nada, pues sabemos que metemos la pata, sabemos que decimos algo. Pero bueno, ni siquiera moviste la lengua. Pero acá Santiago nos está diciendo cuánto daño puede hacer un miembro tan chico. Miren el versículo 5 de Santiago 3. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirá qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Qué lío se puede armar, ¿no es cierto, hermanos? Qué lío se puede armar cuando dijimos algo fuera de su lugar y ya está, ¿no? Las palabras no se pueden borrar. Las palabras las dijimos y ya. Es como, la lengua no es como los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que por ahí mandamos y vemos y decimos, no, esto que dije está fuera de lugar. Lo borramos, ¿no? Y aparece, mensaje eliminado. ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, con la lengua, cuando nosotros decimos algo, yo digo algo a mi hermano, ya está, lo dije. Y es como dijo un autor, en un devocional que leíamos en la semana con mi esposa, Paul Tripp decía, cuando nosotros decimos algo y lastimamos a alguien, es como el árbol que cae la hoja, cae al suelo y ya no se puede volver a pegar. Ya es algo que salió de la boca y ya está, ¿no? No se puede hacer más nada. Bueno, Santiago acá está diciendo eso. Santiago llega al punto de decir que es imposible domar completamente la lengua. Es imposible. Pero esto no significa que no se debe intentar. Ojo, esto no es un vale para decir, bueno, Santiago dice que la lengua no se puede domar, yo digo lo que quiera. No. Hay que intentar, hermanos. Hay que intentar. Y Santiago está diciendo eso, cuidado. Una lengua controlada por Dios es una lengua que puede causar grandes daños, dice acá. Pero una lengua gobernada por Dios puede hacer mucho bien también a otras personas. Mucho bien a otras personas. Y otra de las cosas que nos recuerda acá Santiago, desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, 12, nos recuerda eso. Es que otra parte de la sabiduría consiste en evitar contiendas. Si ustedes leen Santiago capítulo 3 al 4, 12, se van a dar cuenta que Santiago dice, cuidado con armar líos, hermanos, cuidado, eviten las contiendas. No armen lío entre ustedes. La única forma de controlar tales pasiones
es resistiendo al diablo y acercándose a Dios, lo cual es la sabiduría verdadera. Y por último ahí, hermanos, del capítulo 4 al capítulo 4, versículo 13 al 5:20, Santiago muestra la piedad verdadera, las marcas de la piedad verdadera. Y en esta parte Santiago explica la piedad diciendo lo que no es y lo que sí es. Lo que es la piedad verdadera y lo que no es la piedad verdadera. Y ustedes lo van a encontrar a lo largo de este capítulo, del 4:13 al 5:20. Lo van a encontrar ahí. Y él amonesta a aquellos que hacen sus planes futuros sin tomar en cuenta a Dios. Y a aquellos que se enriquecen por medio de la violencia y la injusticia. Pone el ojo sobre eso porque algo estaba pasando también entre las iglesias. Y a su vez, Dios va a castigar su pecado. Dios no va a dejar sin juicio el pecado de ellos. Y ahí Santiago lo aclara también. Pero esto es especialmente verdadero para los cristianos, quienes nosotros deberíamos saber lo mejor. Noten lo que dice Santiago 4:17 ahí, por favor. Hablando de las injusticias, de la violencia, de la piedad verdadera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado. Si yo sé que tengo que hacer algo que es bueno y no lo hago, Santiago está diciendo, es como un pecado de omisión. Yo estoy siendo indiferente a la necesidad de un hermano. O estoy siendo indiferente a lo que Dios me manda que tengo que hacer. Y es un pecado de omisión. Y lamentablemente muchas veces caemos en eso, hermanos. Y tenemos que recordar acá lo que dice Santiago. En la más pura tradición judeo-cristiana que se estaba formando acá, lo que Santiago hace y defiende, Santiago defiende al pobre. Él va ahí en esos textos, él va a defender al pobre, al desvalido, al perseguido injustamente, al injuriado, al denigrado, al enfrentado por su fe. Lo va a defender. Y su esperanza también. También va a defender al ultrajado en los derechos, al ultrajado en sus creencias, en sus derechos, en sus sufrimientos, que como cristianos nos recuerdan el final del Señor. Que el Señor va a terminar un día con todas esas cosas. Y nos hace recordar a Job también. A Job cuando también ahí en Santiago 5:11, miren cómo lo nota ahí. Santiago 5:11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Noten que lo que está diciendo ahí Santiago es, recordemos en la perseverancia de Job hasta el final. No nos olvidemos. Nosotros estamos llamados a vivir una piedad verdadera y perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final. Los que son perseguidos deben tener paciencia, siguiendo el ejemplo de Job y de los profetas. También tenemos su ejemplo. Y los que están enfermos también deben orar pidiendo salud y confesando sus pecados. Santiago 5:16, noten ahí, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. ¿Saben quién es ahí el justo? El justo es una persona piadosa que ora con fe. Es una persona piadosa que ora con fe. Y a veces se confunde diciendo, necesito fe para que la persona se sane. Pero vivo mi vida como un mundano. Mis pensamientos como un mundano. Santiago está diciendo todo lo contrario. Que la persona justa acá es una persona piadosa que vive correctamente delante de Dios. Y esa es una persona de fe, que ha demostrado su fe, de que es salvada. Y que Dios va a escuchar su oración, porque es un hijo de Dios. Y le va a poder responder. Y por último, Santiago nos recuerda que somos responsables tanto por los demás como por nosotros mismos. ¿Se acuerdan que el domingo anterior las claves de la santificación, cuáles eran también, ¿no? De participar con la iglesia y de estar con mi hermano. De que soy guarda de mi hermano. Que yo tengo que ver también, estar cerca de él, dentro de mis posibilidades, poder orar, poder ver, poder estar cerca. Si vemos a un hermano en Cristo
cometiendo un pecado, también debemos tratar de llevarle al arrepentimiento, porque Santiago lo expone acá. Cuando hay un hermano que está pecando, poder decirle en amor, hermano, esto que estás pensando, esto que estás haciendo, no está bien. No está bien delante de los ojos de Dios. Y Santiago dice ahí que vamos a salvar un alma. Y a su vez también lo que sucede es que se cubran multitud de pecados. Multitud de pecados. Pecados que ese hombre que está cometiendo el error puede hacer a lo largo, si sigue en esa necedad o en ese pecado. Y es muy importante eso. Hermanos, la carta o la epístola de Santiago es preciosa. Pero si tenemos que hacer una conclusión de todo lo de Santiago, vemos que las obras son el resultado de la fe verdadera. Las obras son el resultado de la fe verdadera. La fe verdadera se demuestra por buenas obras. Así se demuestra la fe verdadera. Se demuestra por buenas obras. Nunca será un mérito para llegar al cielo. Ojo con eso. Nunca, Si no, somos como la Iglesia Católica Romana, que cree que haciendo obras se llega al cielo. No. Somos justificados por la fe en Cristo nuestro Salvador, por su obra, por su vida, su muerte y su resurrección. Por eso somos justificados por la gracia. Pero Santiago acá nos enseña cómo perseverar en medio de las pruebas. Cómo perseverar en medio de las pruebas. En las pruebas se nota el temple del cristiano. En las pruebas se nota cómo está mi fe. Hermanos, son tan necesarias las pruebas. Aunque a veces no nos guste. Pero si ustedes quieren vivir un tiempo de un gozo diferente, que puedan decir, Señor, yo tal vez no estoy pasando por pruebas y, Señor, a veces sería bueno que tenga una prueba ahí para probar mi fe. Y bueno, el Señor nos va a dar la salida, hermanos. Nos va a dar la salida. Y hermanos, la fe del cristiano está bajo ataque constantemente. Y lo que Santiago quiere decir acá, que estemos firmes en las distintas pruebas que vamos a atravesar. Que estemos firmes en la fe. No ser de doble ánimo. Cuando estoy siendo puesto a prueba, se me cae todo, ¿no? Ya no soy más cristiano casi. Y cuando estoy bien, ¡ay, gozo! Tremendo, vengo a la iglesia, canto, que abro la Biblia. Y de vuelta a la prueba y de vuelta. Doble ánimo. Se van para un lado, para otro. Como las veletas que hay en el techo del viento, ¿no? Que vemos gira, se va para un lado. No, hermanos, Santiago nos recuerda que estemos constantes, firmes, y recordemos perseverar pacientemente en la fe. Pacientemente en la fe. Porque la prueba me va a enseñar la paciencia del cristiano. Y a su vez me va a aumentar la fe. Y un aspecto de la perseverancia es cómo usamos nuestras palabras. Que el Señor cambie nuestro hablar, que el Señor cambie lo que decimos, cómo lo decimos. Si tenemos que cambiar el hablar entre nosotros, si yo le hablo mal a mi esposo, le contesto mal a mis hijos o entre los hermanos, que podamos, Señor, controlar mi lengua, por favor, algo tan difícil que tu palabra me dice que es de controlar. Ayúdame, no quiero pecar. Que podamos pedirle eso al Señor. Y que podamos centrar también nuestras vidas en Dios, buscarle para que nos dé sabiduría. Cuando estamos en pruebas, muchas veces cometemos error de alejarnos de todo. Nos alejamos de la palabra, nos alejamos de los hermanos, lo alejamos de la iglesia. ¡Error! Te estás hundiendo más. Necesitas ir más a la palabra, necesitas acercarte más a los hermanos, necesitas más venir a la iglesia, necesitas sabiduría de Dios. ¿De dónde va a venir si no? En esos momentos de prueba necesitas estar más aferrado a los hermanos. Hermano, orá por mí, estoy pasando esto, esta tentación, esto que no puedo dejar. Que el Señor me ayude, orá, vas a orar por mí. Que el Señor me guíe, me transforme, no puedo con esto, no lo puedo controlar. Y Santiago nos dice que pidamos sabiduría al Señor. Y Santiago también nos recuerda que el Señor es nuestro Dios y Padre, es un Padre bueno y compasivo. Hermanos, Dios es bueno y compasivo, está lleno de bondad y misericordia. En el momento de las pruebas, Él está ahí. Que seamos animados en esta mañana
al darme cuenta que puede haber gozo en medio de las pruebas y que hay una fe que sostiene al creyente. Hay una fe que sostiene al creciente. La paciencia es el fruto de eso. La paciencia es el fruto de eso. Y hay una sabiduría que se produce como resultado de las pruebas. Cuando yo estoy en pruebas, crece mi paciencia, pero a su vez el Señor me hace un poquitito más sabio que ayer, porque voy a crecer en sabiduría y voy a ser un poquitito mejor hijo de Dios para el Señor y para mis hermanos, porque voy a crecer en eso. Y hermanos, que vivamos cada día en la sabiduría que viene de Dios. Y eso es con lo que cierra la carta o la epístola de Santiago. Pidamos a Dios sabiduría para poder saber cómo vivir en este mundo que cada vez es peor, hermanos, es peor. No va a ser mejor. Mejor va a ser en el cielo. Pero el mundo va así hacia abajo. Pero ahí es donde la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aún está con dolores de parto, para que nosotros mostremos por medio de nuestra fe, de nuestra paciencia y de la sabiduría que Dios nos da, que Dios es el soberano, que Dios es el Señor. Si no tenemos a Dios, estamos perdidos. Necesitamos tener a Cristo. Necesitamos ser salvados de la ira venidera. Si no tenés a Cristo, corre a Cristo para salvación. Abrazalo a Él, pedile perdón, andá a la cruz, ponete a cuentas con Él, porque de otra manera no vas a vivir un cristianismo auténtico, ni mucho menos viniendo solo a la iglesia, sino solamente vamos a ser unos legalistas o unos antinomianos, que estamos en contra de la ley. Nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios que vivan de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y que podamos vivir por medio de esa fe que el Señor nos dio, manifestar nuestras buenas obras. Oremos. Señor, queremos darte tantas gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por este tiempo en el cual nos has mostrado la epístola de Santiago. Te damos gracias, Señor, por este siervo que has permitido que, inspirado por tu Espíritu Santo, deje registrada tus palabras, palabras que fueron dichas por tu mismo Espíritu, Señor, y nos recuerda cómo debemos vivir, cómo debemos manifestar nuestra fe, cómo necesitamos en el momento de las pruebas que surgen, que hay, que van a surgir, necesitamos crecer en la paciencia, crecer en la sabiduría y a su vez crecer en la libertad que nos das como hijos tuyos. Señor, que nos ayudes como iglesia, que nos ayudes como padres, ayuda también a las madres, a los hijos que están creciendo en esta fe, a manifestar, Señor, que verdaderamente son hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. Acompáñanos en lo que queda de este día. En el nombre de Jesús. Amén.